y van a hacer la solución hídrica por lo menos transitoria y van a mitigar el problema de agua en los próximos 5, 6 o 7 años. Muchas gracias. Gracias, congresista Johnny Lescano. Señor presidente, antes de iniciar me piden interrupciones con el congresista Zamudio y el congresista Pari. Yo con todo gusto, señor presidente. Congresista Zamudio tiene la interrupción concedida por el congresista Lescano. Presidente, sobre la denominación de pagos que se efectúen en el marco del programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito marítimo. Disposición final 10ª. La presente disposición permitirá la optimización, las acciones de supervisión y fiscalización en el programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito marítimo de Produce, el mismo que parte de su aplicación ya se encuentra recogida en la disposición 5ª, disposición complementaria final de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2013. De igual manera, la modificación del artículo 31 de la Ley 30.003, que regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores pensionistas pesqueros. La propuesta normativa tiene como finalidad disponer el 1,40 dólares americanos de las toneladas métricas de recursos hídricos. Ambos textos se los alcanzo a la Comisión de Presupuesto. Congresista Pari. Muchas gracias, presidente. Solicito incorporar como disposición final, incorpórense los alcances de la Ley 29266, ley que autoriza la emisión de documentos cancelatorios Tesoro Público para el pago del impuesto general de las ventas y del impuesto a la renta generado por contrataciones del pliego del Ministerio de Defensa al pliego Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, presidente. Muy amable por su puntualidad. Congresista Johnny Lescano. Señor presidente, dirigirme al primer ministro y al ministro de Economía, decirle que lamentablemente el presupuesto, señor primer ministro, no está cumpliendo con la deuda social. Está destinando, señor, recursos a cosas que no son prioritarias y está dejando en abandono a gente que necesita la ayuda del Estado. Aquí tenemos un aviso, señor, de los señores damnificados peruanos de esta zona de Huachipa, donde hace un año atrás hubieron 2.600 damnificados. No han hecho, primer ministro, un puente y defensas del río. Viene la temporada de lluvias y nuevamente va a haber daños incalificables. Señor, se hace esto. O sea, pasa la noticia y no pasa nada. El Estado siempre distraído en otras prioridades que son incalificables, señor presidente. O tenemos a los trabajadores, señor, del Archivo General de la Nación, donde se recuperan documentos históricos valiosísimos. ¿Y cuánto gana un trabajador, señor? Menos de 1.000 soles. Menos de 1.000 soles. Y no encontramos el presupuesto, señor, una bonificación extraordinaria para esta gente que se come polvo todo el día. O no encontramos, señor, la ayuda para los suboficiales de la Policía Nacional, que les hacen descuento, señor, del trabajo realizado en sus días de Franco. No han puesto ninguna disposición, señor presidente, para que no se haga ningún descuento, señor, de ese pago realizado por privados. Y la Policía Nacional se está convirtiendo en un service, señor primer ministro. Y todavía quieren seguridad ciudadana. No puede ser, señor presidente. Esa deuda social, primer ministro, ministro de Economía, no está considerado en el presupuesto. No está considerado, señor, el INAVIF, para que pueda establecerse nuevamente como una institución autónoma, con su independencia, para que puedan tener sueldos dignos y puedan manejar su propio presupuesto, a pesar de que es una institución que tiene que estar dedicada a los niños. Se ha presentado el proyecto de ley, pero al INAVIF no le han hecho caso. Y el INAVIF tiene que ver con los niños, señor, y no hay nada sobre el particular. Nada para los trabajadores del INPE, nada para los trabajadores del Poder Judicial, nada para los pensionistas de las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional. No hay nada, señor, para los servidores técnicos del Ministerio de Salud. No se hace ninguna excepción, como se hace para otras cosas,
para incrementarle sus remuneraciones. No hay nada por los auxiliares de educación, señor presidente, que son docentes, pero se les paga menos que un docente. Los auxiliares de educación no es prioridad. Pero señor presidente, nada para la Universidad de Barranca. Han venido los de Barranca, nada para la Universidad de Barranca. Ya. Puede continuar, congresista Johnny Lescano. Entonces, señor presidente, nada para la SUNAFIL, que tiene que ver con el trabajo, para la nueva escala remunerativa de los señores inspectores de trabajo. Nada de eso. Nada de nada. Para migraciones, señor presidente, para su nueva escala remunerativa tampoco hay nada. Y son trabajadores que quieren prestar un buen servicio al Estado, pero no se les paga bien. Entonces, ¿cómo quieren mejorar, señor, la situación de los trabajadores? Sin embargo, señor, vemos con sorpresa en esta propuesta del presupuesto que le van a dar 1.500 millones de soles a las sociedades público-privadas. Es decir, señor presidente, se hacen algunos privados, algunas transnacionales hacen negocio en base al dinero de la gente y la deuda social totalmente abandonada, presidente. Esto es una injusticia total. No me vengan a decir que no hay recursos. Continúe, congresista. Señor, pero están distribuidos erróneamente, con injusticia, en base a intereses privados y no en base al interés del pueblo. 1.500 millones, señor, ¿para aquí? ¿Para hacer sociedades con quién? ¿Con la gente que no trae ninguna plata y aquí se vuelven millonarios a costa del hambre de la gente? 1.500 millones, señor. Este dispositivo se debe derogar. Y se debe derogar, señor, aquella disposición que prohíbe la negociación colectiva en materia económica. La Defensoría del Pueblo ha sacado un pronunciamiento. Es inconstitucional, ministro de Economía, primer ministro. Es inconstitucional que se prohíba la negociación colectiva para mejoras económicas de los trabajadores estatales. Es una violación, señor, que se sigue insistiendo en este presupuesto. ¿Y qué se ha hecho? No se ha hecho absolutamente nada, señor presidente. No se ha hecho absolutamente nada. Continúe, congresista. Señor presidente, se está facultando al Banco de la Nación para operaciones de inclusión financiera. Señor primer ministro, ministro de Economía, ¿qué cosa es eso de inclusión financiera tomando el dinero del Banco de la Nación? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? No se dice absolutamente nada, señor presidente. Y no se dice por qué monto se está facultando esa inclusión social de dinero del Banco de la Nación a favor del pueblo. No se dice. Se están creando, señor presidente, primer ministro, ministro de Economía, unidades ejecutoras para el gobierno central. Es decir, ese dinero lo van a manejar descentralizadamente, no a través de las regiones, no a través de los municipios, sino ellos mismos. Es decir, regresamos a un centralismo donde ya se ha dicho el 70% del presupuesto lo maneja el gobierno nacional. Para concluir, congresista. Señor presidente, eso nos debe explicar el primer ministro. ¿Qué significa eso? Manejar a través de unidades ejecutoras dinero que debe manejar el municipio pobre, dinero que debe manejar, señor presidente, las regiones. Entonces, que nos den una explicación, porque esto no puede ser, se está volviendo a un centralismo económico, porque verán, 70% del gobierno central y el saldo solamente se reparte entre la región y los municipios. Señor presidente, se están violando situaciones que tienen que ver con el sistema de pensiones. Se está modificando, señor, se está modificando la ley de las AFPs y solamente se obliga al gobierno a entregar el aporte que tiene que entregar para un sistema especial de AFP cuando haya jubilación. Cuando haya jubilación. Es decir, si en la AFP un trabajador, señor presidente, da su dinero, pero no aparece jubilado, no cumple con los requisitos de jubilación, el Estado no da ni un solo dinero. Para concluir, congresista Lescano. Muchas gracias por su tolerancia. Y esta disposición, señor, ya está en la ley, pero la están modificando aquí peligrosamente.
peligrosamente. Entonces necesitamos una explicación sobre esto y creo que es prudente derogar ese dispositivo, señor presidente. De manera tal, señor, que hay todos estos entuertos, todas estas cosas, señor, que tienen que ver, repito, con la deuda social. No se está cumpliendo con la deuda social. La gente se está muriendo, señor, por tuberculosis y sida. Solamente le han dado 120 millones, pero dan 1.500 millones para sociedades público-privadas. ¿Qué clase de sociedad estamos, señor? O sea, que el negocio es prioritario más allá de la salud y más allá del trabajo. Las pensiones, señor, de la 19.990 y la 20.530, ni un solo centavo. Señor presidente, el FONAVI. Le solicito que concluya, congresista Lescano, considerando que hay muchos parlamentarios esperando. Sí, presidente. Algunos no quieren escuchar esto, pero hemos sido tolerantes también con otros colegas. El FONAVI, señor, primer ministro, ministro de Economía, ¿dónde está el dinero para los fonavistas? Hay una ley aprobada por el pueblo y no hay un solo centavo que aquí diga que se le va a devolver a esa gente que se está muriendo el dinero del FONAVI. ¿Y dónde están los repuestos, los que fueron despedidos en la década del 90? ¿Dónde está la reposición de sus derechos? No se dice nada de la cuarta lista, no se dice nada, no hay presupuesto para poder restaurarle sus derechos, señor presidente. Yo le repito y pido al primer ministro, al ministro de Economía, que este debate no sea una simple fórmula o simplemente una formalidad o una solemnidad, sino que se corrija ese presupuesto, señor, para hacerle justicia al pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Lescano. Seguidamente tiene el uso de la palabra el congresista Norman Lewis de Casa. Presidente, pido interrupción el congresista Juan Pari y el congresista Guayama. Congresista Pari, 1 minuto, y luego el congresista Guayama, 1 minuto. Muchas gracias, presidente. Tacna vive del sector servicios y es importante mantener precisamente los elementos fundamentales que es el agua. Y es por eso que solicito que se declare necesidad pública mejorar el sistema integral de manejo de residuos sólidos de la ciudad de Tacna con SNIP número 27105. Y de la misma forma, también autorícese al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la construcción y equipamiento de una nueva planta de tratamiento de agua potable Calana, distrito de Calana, provincia de Tacna, región Tacna, SNIP 1390200. No lo pedimos porque simplemente lo decimos, sino que hay un problema grave. Tenemos metales pesados, tenemos boro y arsénico, que está por encima de lo permisible por la Organización Mundial de la Salud. Y es por eso que para nosotros es sumamente... Congresista Guayama. Gracias, presidente. Gracias, congresista Norman. Solamente para plantear una disposición complementaria final al presidente, que debe decir lo siguiente: modifíquese el artículo 12 del texto único ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo número 013 del 93 TSC, con el siguiente texto. Artículo 12. Los operadores de servicios portadores en general, entre los cuales se incluye el servicio de acceso a Internet, así como los operadores de servicios finales públicos y del servicio público de distribución de radiodifusión por cable, destinará un porcentaje del monto total de su facturación anual a un fondo de inversión de telecomunicaciones que servirá exclusivamente para el financiamiento de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o en lugares de preferente interés social. El referido fondo podrá financiar también red de transporte de telecomunicaciones. El porcentaje sobre la facturación a que se hace referencia será específico. Mil disculpas, pero se acabó el minuto. Congresista Lewis. Sí, presidente. Por su intermedio, el saludo al Premier y al Ministro de Economía y a todos los colegas asistentes. Presidente, el incremento del presupuesto para el año fiscal 2014, aproximadamente 10%,
obviamente nos alienta y avisora una mayor inversión a nivel nacional en diferentes sectores, buscando la solución seguramente de la problemática o problemas que existen en todo el país. Y obviamente, con mayor razón, probablemente en los lugares más alejados de nuestro país, en nuestras regiones, ese Perú profundo. Y en ese sentido, presidente, si bien es cierto, en el correlato del incremento del presupuesto para nuestra región, Loreto, no guarda la misma relación al haberse incrementado en 1.55% con relación al año anterior. Sin embargo, más preocupación quizás nos da el ver que, a pesar de que en cifras nominales el incremento bordea los 38 millones de soles, perdón, 40 millones, sin embargo, encontramos que existe una disminución importante en sectores como el caso de educación, salud, agricultura, energía, minas y transporte, que han visto reducidos sus presupuestos en lo que se relaciona a la inversión del gobierno nacional en la región, en cifras que nos preocupan y nos llevaría a preguntarnos cuál es la direccionalidad en las políticas de inversión de parte del gobierno. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene una reducción de 255 millones a invertirse con relación al año anterior en la región. El Ministerio de Salud tiene 28 millones de menos, Seguro Integral de Salud 5 millones y algo menos, Ministerio de Agricultura 16 millones 900, Energía y Minas 20 millones 600 mil, Ministerio de Transportes 43 millones. Eso obviamente nos dice que si hay un adicional en el presupuesto global, se ha distribuido de manera diferente, con otras prioridades, el monto asignado para la inversión nacional. Y creemos que, si bien es cierto, hay otras líneas importantes de priorización en el gobierno, obviamente dudo que exista algo más importante que la educación, la salud, la agricultura, la energía, el transporte en la política de gobierno de nuestro gobierno central. Por eso, presidente, esperamos que en este desarrollo, en el desarrollo de este presupuesto, los correctivos que se hagan sean los adecuados para impulsar. Puede continuar, señor congresista. Para impulsar una educación que tiene serios problemas en la región, problemas que no nos enorgullecen obviamente al ser prácticamente los últimos en comprensión lectora y comprensión matemática, por ejemplo, en competitividad como la región menos competitiva del país, y una serie de problemas de ese tipo que se originan, y lo sabemos todos, en un tema de ubicación geográfica, de aislamiento geográfico, donde las líneas de desarrollo fundamentales que se han trazado son el tema de conectividad vial, el tema de matriz energética, el tema de telecomunicaciones, el tema de desarrollo de fronteras vivas. Sin embargo, con este enfoque de inversión creemos que se está desviando la prioridad que deberían tener sectores con los que he definido y que son de suma importancia. Por ejemplo, en el tema de educación, en todo lo relacionado con lo que es la educación básica regular y la educación intercultural bilingüe, que es importante cuando tenemos más de 34 etnias en la región que son. Continúe, congresista. Tienen la importancia prioritaria para las políticas de desarrollo en la región. Igualmente en salud, donde tenemos una seria problemática de capacidad resolutiva que nos genera un problema de presencia de recursos humanos especializados en toda la región que tengan la posibilidad de atender en los niveles que corresponde. Sin embargo, por la dificultad, el poco atractivo salarial, no existe realmente una política que permita que se compense o se, digamos, en nivel esa capacidad de atención. Para darle un ejemplo, el hospital de Belén de Iquitos atiende 6.000 partos al año, con 10 médicos, ginecólogos que trabajan ahí. El hospital Loaiza atiende 4.000 partos al año con 30 médicos.
Es increíble, solamente como ejemplo que le doy para que se tome en cuenta. Por eso, presidente, ojalá que en la ejecución de ese presupuesto se corrijan aquellos desvíos que pueda haber en la priorización de la inversión y se atienda a sectores que no pueden ser dejados de lado y no pueden no tener la priorización que siempre se ha manifestado como política. Asimismo, presidente. Para terminar, congresista, puede continuar. En esa misma línea, presidente, quiero ratificar las propuestas que he hecho referente a la incorporación como disposiciones complementarias y quisiera que se incorpore, dispóngase la siguiente disposición que dice: dispóngase con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Agricultura, se transfiere al Gobierno Regional de Loreto la suma de 8 millones de soles para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública, mejoramiento y ampliación del sistema de riego Yanayacu Tibilo, Distrito de Lagunas, Alto Amazonas, Loreto, con código SNIP 173085. De igual manera, dispóngase con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se transfiere a la Municipalidad Distrital de Vargas Guerra, Provincia de Ucayali y Región Loreto la suma de 4.419.584 soles para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en la ciudad de Orellana, Distrito de Vargas Guerra, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto, con código SNIP 272482. Dispóngase con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Para concluir, congresista. La Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castillo, Región Loreto, la suma de 5.706.108 nuevos soles para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública, mejoramiento de la vía Caballococho, Cuchillo-Cocha, Distrito Ramón Castilla, Provincia de Mariscal Ramón Castilla, Departamento de Loreto, con código SNIP 212468. Dispóngase con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, se transfiere a la Municipalidad Distrital de Vargas Guerra, Provincia de Ucayali y Región Loreto, la suma de 2.511.111 nuevos soles para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública, mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa inicial 6194 San Isidro de la ciudad de Orellana, Distrito Vargas Guerra, Provincia de Ucayali y Departamento de Loreto, con código SNIP 247984. Dispóngase con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se transfiere a la Municipalidad de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto, la suma de 9.845.626 nuevos soles para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública, mejoramiento de las vías de acceso a los asentamientos humanos Amazonas, Arquímedes, Santillán, 24 de septiembre, Los Rosales y Nuevo Punchana, entre el perímetro de la Avenida La Marina. Continúa. Pasaje Antonio Maceo Torres de la Villa Punchana, Distrito de Punchana, Maynas, Loreto, con código SNIP 276569. Asimismo, presidente, solicito a usted que se incorpore una disposición, autorice al Gobierno Regional de Loreto con cargo a su presupuesto institucional a convertir como plazas administrativas orgánicas del sector educación, a partir de la vigencia de la presente ley, a aquellas plazas administrativas eventuales de la región Loreto, contenidas en el presupuesto analítico del personal PAP y consideradas en el módulo de recursos humanos aprobados por la Dirección Regional de Educación de Loreto y sus respectivas unidades de gestión educativas locales. Presidente, temprano hice una solicitud referida al proyecto central hidroeléctrica Mazán. Quiero ratificar, presidente, que la importancia de este proyecto de generar la autonomía de generación eléctrica como uno de los pilares de desarrollo de nuestra región y de cualquier parte del mundo, implica el compromiso de quienes tienen a su cargo, obviamente, incluir en el presupuesto esta disposición, que lo único que busca es viabilizar la posibilidad de que la licitación internacional, continúe, donde la inversión privada va a ser la que lleve adelante la ejecución de este proyecto, encuentre la posibilidad de viabilizar una inversión y recuperar el retorno en función de la legislación existente para la generación eléctrica y obviamente la comercialización. Presidente, hemos encontrado algunos problemas y considero que si fuese necesario este proyecto, lo pongo a disposición del Pleno para que lo apruebe como tal, si existe alguna posición en contra de parte del Ministerio correspondiente. Muchas gracias, presidente. Congresista Gago. Presidente, me pide las dos interrupciones el congresista Segundo Tapia. Congresista Tapia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Julio Gago. Presidente, solicito que una disposición complementaria final
Autorízase la nivelación automática en el escalafón de los médicos cirujanos nombrados del Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, INPE, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Educación y Universidades Nacionales. Una disposición complementaria final que autorízase por única vez al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a efectuar transferencias de recursos por un monto total de 43.724.486 soles a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales con la finalidad de financiar actividades de mantenimiento periódico de infraestructura vial, departamental y vecinal, ejecutadas o en ejecución conforme al siguiente detalle. La presente disposición complementaria entra en vigencia al día siguiente de la promulgación de la presente ley. Otra disposición complementaria en la Ley de Presupuesto. Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de la descentralización, a transferir a los gobiernos locales hasta un monto de 260.532.360 para el año fiscal 2014 para financiar las actividades de mantenimiento rutinario y periódico de 20.000. Congresista Gago. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo al Premier y al Ministro de Economía. Señor presidente, el Ministro de Economía y Finanzas, en su presentación el día de ayer, ha confirmado que nuestro país no va a crecer para el año 2014 más allá del 6%. Y ha señalado que esto depende mucho de la recuperación de la economía global, un factor ajeno a las políticas de este gobierno. Esto nos llevaría a pensar, sin ser pesimistas, señor presidente, que podríamos crecer menos, como se ha producido en el presente año, que teníamos una proyección del 6% y apenas hemos superado el 5%. Entonces, cabría preguntarnos, ¿por qué el presupuesto del 2014 crece casi un 10%, es decir, el doble de lo que crece el país? La respuesta, me atrevería a decir, es que se trata de un presupuesto centralista, ya que la Comisión de Presupuesto le ha asignado mayores gastos al Gobierno Nacional, que aumenta en 10.445 millones de soles, mientras que para las instancias descentralizadas y gobiernos locales se les otorga 6.6% menos que el año anterior, lo que implica una reducción presupuestal para estos niveles de gobierno de 1.206 millones para el 2014. Cuando el presidente del Consejo de Ministros vino a este recinto a pedir el voto de confianza, Fuerza Popular se lo negó, porque no había tenido, creíamos nosotros y creemos, la suficiente autoridad y autonomía para poder cambiar a alguno de sus ministros. Hoy le recriminamos que, siendo un presidente regional con licencia y que se autodenomina un hombre pragmático, no haya tenido la capacidad de decisión política de modificar este presupuesto para el año 2014, que a todas luces es perjudicial para los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Dónde está su espíritu descentralista, señor presidente del Consejo de Ministros? Es decir, los grandes sacrificados son los gobiernos regionales y locales para que el gobierno nacional aumente su porción de la torta del presupuesto del año 2014. Un dato resaltante es que el presupuesto del 2014 equivale al triple del 2001 y más del doble del 2005. Sin embargo, preocupa que la capacidad de gasto empeora año tras año. En lo que va del 2013, solo se ha ejecutado el 65.8% del presupuesto público total, faltando prácticamente un mes para que acabe ya este año. Es decir, que va a retornar al Tesoro Público más de 45.000 millones de soles que han sido desperdiciados por los diferentes niveles de gobierno. Un país en desarrollo no puede permitirse este tipo de negligencias, lo que demuestra la poca capacidad de gestión de sus ministros y del presidente de la República. No debemos de aumentar los recursos en vano. Debemos recordar que parte de nuestro presupuesto es por resultados. Ya tenemos hasta 5 años con este modelo y no se ha mostrado avances concretos. En los sectores de educación y salud
Si bien es cierto se ha producido un incremento en el presupuesto para el 2014, gran parte de este está orientado a las reformas salariales y poco presupuesto para proyectos de infraestructura educativa y hospitalaria. ¿De qué sirve un profesor bien remunerado en un salón de clases que se cae a pedazos, sin techo? Continúe. Con alumnos sin carpeta o un médico bien remunerado sin la mascarilla adecuada para protegerse de la TBC, o un paciente que concurre a un hospital y no puede internarse porque no hay las camas suficientes para poder ser atendido. En cuanto a la inclusión social para el presupuesto del 2014, se ha considerado un gasto de 4.105 millones de nuevos soles para todos los programas sociales que viene implementando este gobierno. Sin embargo, ninguno de estos ha tenido un resultado en beneficio de los más pobres, por lo que me parece sumamente preocupante que a programas como Caliwarma, que ha sido sumamente cuestionado por la permanente intoxicación de niños escolares en diferentes partes del país, e inclusive se encuentra por aclarar la muerte de una niña de 5 años en Yurimaguas por haber ingerido estos desayunos. Beca 18, donde se tuvo a varios estudiantes abandonados a su suerte en Cuba y se vieron obligados a retornar al país. Pensión 65, que ha favorecido a familiares de funcionarios de este gobierno. Se les aumenta el presupuesto con relación al de este año en más de un 30%. Continúe. Sin que exista ningún tipo de corrección a las graves deficiencias que han demostrado. Por el contrario, estos programas deben ser incluidos en el presupuesto por resultados para que puedan alcanzar las metas y objetivos trazados y no sigan siendo un simple instrumento político para buscar la llamada reelección conyugal. Además, señor presidente, pido al ministro de Economía considere la propuesta hecha por el presidente del Poder Judicial en lo que respecta a la homologación de sueldo de los magistrados y asimismo con la relación a los más de 25.000 trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial para que se autorice al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial evalúe la nueva escala remunerativa de estos. Por lo tanto, señor presidente, Fuerza Popular va a presentar propuestas modificatorias al dictamen presentado por la Comisión y esperamos que esas puedan ser considerados. Continúe con... Y tengan la luz verde no de aquellas personas que quieren usurpar el poder, sino de este Congreso de la República que debe actuar con autonomía y soberanía propia de un primer poder del Estado. Gracias, presidente. Congresista John Reinaga. Presidente, si me permite, presidente, una intervención acá al congresista Gamarra y al congresista Jaime. Congresista Gamarra y congresista Delgado, ¿no es así? Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para señalar un pedido efectuado por los trabajadores del Ministerio de Justicia que tienen remuneraciones bajas y es necesario que se compense. Nosotros estamos planteando un artículo que consideramos debe ser incluido en el proyecto del presupuesto que será aprobado para el 2014. Dice así: exonérese por única vez al pliego 006, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de lo establecido en el artículo 6 de la presente ley, con la finalidad de que se apruebe una nueva escala de incentivo laboral otorgado a través del CAFAE para el personal de dicho pliego, sujeto al régimen laboral del decreto legislativo número 276. Para dicha acción, el titular del pliego queda facultado para que mediante acto resolutivo apruebe la nueva escala de incentivos previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Para plantear una propuesta que ha sido formulada por el Ministerio de Salud con la finalidad de fortalecer las capacidades del Instituto Nacional de Salud en la producción de vacunas no disponibles en el mercado.
Autorícese por excepción al Instituto Nacional de Salud, organismo público ejecutor del Ministerio de Salud, a celebrar convenios de administración de recursos con la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, uno para el equipamiento especializado e implementación de un centro de formación de profesionales de salud pública, lo que involucra adquisición de equipos no disponibles en el mercado nacional y movilización de expertos internacionales, y otro para implementar un acuerdo de transferencia de tecnología que permita la producción de vacunas no disponibles en el mercado y que son requeridas para atender a las personas en riesgo, ambos por un monto de hasta 2 millones de soles. Para tal efecto, los citados convenios deben contar con un informe técnico donde se demuestre las ventajas y beneficios de su suscripción, un informe legal y un informe favorable de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en la cual se demuestre la disponibilidad de recursos para su financiamiento. El Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, debe proveer la información en forma periódica a la Contraloría General de la República y a los... Congresista Reinaga. Gracias, presidente. Sí, presidente, hemos podido escuchar ayer ampliamente un presupuesto responsable donde da continuidad a muchas políticas de gestión, tanto municipal como regional, que permiten esta redistribución de la riqueza de una manera adecuada que nunca antes se había visto con diversos programas sociales, principalmente en las comunidades al interior del país. Presidente, quiero hacer un pedido al presidente de la Comisión en cuanto para los afectados de la violencia política, que quedaría dentro de la disposición final. Dispóngase que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos continúa con el pago de las reparaciones económicas establecidas en el artículo 37 del reglamento de la Ley 28592, ley que cree el Plan Integral de Reparaciones, aprobado mediante Decreto Supremo 015-2006, lo que se financia hasta por el monto de 30 millones. Dicho pago deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 29979, ley que establece criterios de priorización para la ejecución del programa de reparaciones económicas del Plan Integral de Reparaciones, PIR, creado por la Ley número 28592. También, presidente, el pedido que no tiene muchas localidades al interior del país, infraestructura para Cunamás, que quedaría, se propone una disposición que modifique el artículo 26 del dictamen del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2014. Dicha modificación permitirá que los gobiernos locales y regionales efectuar modificaciones presupuestales de gastos de inversión a gastos corrientes para destinarlos a los gastos de gestión de proyectos de infraestructura a FONCODES, la cual se calcula entre el 3 y 6% del costo del proyecto, para el desarrollo e implementación de los proyectos de infraestructura para los centros infantiles de atención integral del Programa Nacional Cunamás. Para tal efecto se le exceptúa del literal C del numeral 4.1 del artículo 41 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. El texto final del artículo continúa conforme está previsto en el dictamen del proyecto de la Ley de Presupuesto y es presentado a la mesa directiva. También, presidente, tenemos otra disposición final de transferencia del MIN al CONADIS que quedaría, incorpórase en el artículo 12 del dictamen del proyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 en el siguiente texto. Artículo 12. Transferencias financieras permitidas entre entidades públicas durante el año fiscal 2014. 12.1, numeral I, quedaría las que realice el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a favor del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, en el marco de lo dispuesto por el literal B del artículo. Continúe. Gracias, presidente. Del artículo 68 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, así como las que efectúen cumplimiento de lo dispuesto en la quinta disposición transitoria y complementaria de la Ley 26918, Ley de Creación del Sistema Nacional para la Población en Riesgo. También, presidente, otra disposición que se va a ejecutar este 2014 para el Foro Internacional de Mujeres Líderes. Continúe.
Disposición final. Autorícese excepcionalmente hasta el 31 de abril de 2014 al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a utilizar el proceso de selección de adjudicación de menor cuantía previsto en el decreto legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento aprobado con DS 184/2008 EF en todas aquellas contrataciones que resulten necesarias para la organización del primer Foro Internacional de Mujeres Líderes de los Países ASPA en Lima, sesión descentralizada en Cusco, y siempre que los valores referenciales no excedan los 300.000 nuevos soles. En las contrataciones cuyo valor referencial supera dicho monto, se utilizará el proceso de selección que corresponda conforme a la legislación de la materia. También, presidente, otro pedido, esto puntualmente de la Universidad Micaela Bastidas y muchos otros sectores que han quedado pendientes de ejecutar sus gastos. Continúe con el cita. Para garantizar la continuidad de proyectos de inversión en el año 2014 a cargo de los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos regionales y locales, autorízase al Poder Ejecutivo para incorporar en dichas entidades los créditos suplementarios de la fuente de financiamiento, recursos ordinarios asignados al año fiscal 2013, no devengados al 31 de diciembre de dicho año para ejecutar dichos proyectos. La incorporación se realiza hasta el 28 de febrero de 2014, mediante un DC refrendado por el MEF y el Ministerio del Sector correspondiente, y para el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales solo en el referendo del Ministro de Economía y Finanzas, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. En igual contexto, también, presidente, una disposición de la Universidad José María Arguedas que daría exonérese por única vez a la Universidad Nacional José María Arguedas de la región Apurímac de lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 de la presente ley para el nombramiento del personal administrativo de la Universidad Nacional José María Arguedas, que viene elaborando bajo el régimen laboral del decreto legislativo 276 con una antigüedad de 3 años en las plazas presupuestadas con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar recursos. Continúe con. Y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público en el marco de las disposiciones legales vigentes. Esta universidad es la única en el Perú que no tiene ningún personal nombrado. También autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas transferir durante el año fiscal 2014 con cargo a los mayores ingresos en el presupuesto del sector público en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios la suma de 1.894.000 a la Universidad José María Arguedas de la región para el nombramiento de profesores principales y asociados de acuerdo a las normas vigentes con la finalidad de elegir sus autoridades universitarias, mantenimiento de la infraestructura y cumplimiento del presupuesto. Cabe señalar que esta universidad no tiene ningún profesor principal nombrado. También, presidente, ley que incorpora en la ley de presupuesto del sector público para el año 2014 la ejecución del proyecto construcción de pistas y veredas en el distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, Apurímac, que daría declárese de interés nacional y urgente necesidad la ejecución inmediata del proyecto de inversión pública del código SNIP 184605 denominado construcción de pistas y veredas de las avenidas Almanza Ocampo, Progreso, Paseo de la República, La Cultura, Girón, Insurgente, Rúa, Tupac Amaru, Huáscar, Atahualpa, del distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac. También quedaría otra disposición: declárese de interés nacional y urgente necesidad la ejecución inmediata del PIB con código SNIP 176964 denominado mejoramiento de la oferta de los servicios ecoturísticos de la laguna de Pacucha, Sondor, en el distrito de Pacucha, Andahuaylas, Apurímac. Y ya finalizando, presidente, declárese de interés nacional y autorícese al MEF transferir una partida presupuestal al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su estudio y construcción del puente que une las carreteras Colca-Cutuntay de la provincia de Cotabambas en la región Apurímac y en la provincia de Anta con la región de Cusco. También declárese de interés nacional y autorícese al MEF transferir una partida presupuestal al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el estudio de construcción de la carretera transversal que une 3 regiones desde el desvío de Abancay, que permitirá unir los distritos tanto de Abancay, Grau y Cotabambas
con el departamento de... Culmine. Presidente, ya para culminar, es un anhelo largo de estas partes posteriores de la región Puno, Cusco, Apurímac, que necesitan una vía principal para que puedan tener mayor conexión, ya que ellos demoran hasta 2 días para salir a las ciudades principales. Y, presidente, reiterar el pedido de las personas con discapacidad en cuanto a la pensión no contributiva, que ya hice mi primer pedido. Muchas gracias, presidente, con este departamento, uno de los 2 más pobres de todo el país. Congresista Leonardo Inga. Gracias, señor presidente. Mi saludo al Premier y al ministro de Economía. Me pide interrupción el congresista Rimarachi y también el congresista León. Congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Con ánimos de profundizar el proceso de centralización, propongo el siguiente artículo que no afecta ningún sol las arcas fiscales. En el plazo de 60 días desde la entrada en vigencia de la presente ley, confórmese una comisión multisectorial para la implementación y seguimiento del plan de la acción de la propuesta técnica de descentralización fiscal, elaborado en aplicación de la 110ª disposición complementaria 29.812, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012 y la elaboración del reglamento de la ley número 30.099. Dicha comisión se integra por el secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien la presidirá, un representante de la Dirección General de Demarcación Fiscal y Asuntos Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Viceministerio de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, un representante de la Asociación de Municipalidades del Perú y un representante... Congresista Inga. El congresista León también ha pedido una interrupción. Congresista León. Muchas gracias, congresista Inga, presidente. Señor presidente, hace 2 presupuestos anteriores, 2012-2013, se había establecido en ambos presupuestos una disposición, la 126ª, y en este que referida a tomar líneas de crédito del exterior para el agrobanco y tenga recursos para atender a la pequeña agricultura. Y en este presupuesto, presidente, no ha sido considerado, por lo tanto solicito pueda ser incorporada en el presupuesto con el siguiente texto: autorícese al Banco Agropecuario Agrobanco para que con la sola aprobación de su directorio capte recursos financieros, líneas de crédito del exterior, fondos no reembolsables, tecnologías crediticias o de créditos u otra fuente de recursos para cubrir las necesidades de crédito del sector agrario. Congresista Inga. Gracias, señor presidente. La 42ª disposición final de la ley del presupuesto del sector público para el ejercicio fiscal 2009 faculta al Ministerio de Economía autorice operaciones de endeudamiento de gobiernos regionales con cargo a los recursos del canon, sobrecanon y regalías para realizar inversiones en obras de infraestructura que beneficien a no menos del 15% de la población o involucren a 3 o más provincias de la región. Esta disposición, señor presidente, va en contra del artículo 194 de la Constitución, el cual garantiza la autonomía administrativa, política y económica de los gobiernos locales y además es centralista. Para el caso de Loreto, región a la cual represento,
para el financiamiento de la obra, mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado de la ciudad de Iquitos e instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Iquitos, se han retenido 142.629.000 soles de fondos que corresponden a las municipalidades de la región Loreto. Dichos fondos han dejado, dicha disposición ha dejado sin recursos a las municipalidades distritales y provinciales del resto de la región Loreto. Y el otro ejemplo es porque el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana se ha visto mermado sus recursos en 10.697.000 soles que provenían del canon petrolero y que al momento están retenidos para el financiamiento de la obra ya mencionada. Y teniendo en cuenta que el ámbito de influencia del IAP no solamente se circunscribe a la región Loreto y a la región Ucayali y San Martín, también tenemos en Mare de Dios y en las zonas de selva de los departamentos de Ayacucho, Junín, Huancavelica y Cusco, que es su ámbito de influencia. Por lo tanto, al privarlos de estos recursos, no pueden cumplir a cabalidad con su función. Por lo tanto, propongo la disposición complementaria final. Las obligaciones contraídas al amparo de los alcances de la 42ª disposición final de la ley número 29829, ley de presupuesto para el sector público para el año fiscal 2009, solo serán financiadas con los recursos de los gobiernos regionales y con los recursos provenientes de las provincias que se beneficien directamente con la inversión en obras de infraestructura. Continúe. Objeto de la operación de endeudamiento a que se refiere la presente disposición. Esta propuesta, señor presidente, no genera gasto adicional del presupuesto público y permitirá que las provincias y distritos del departamento de Loreto cuenten con los recursos que por justicia y derecho les corresponde, de igual manera a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. También, señor presidente, creemos que en su discurso inaugural el señor primer ministro ha expresado con absoluta claridad su preocupación referente a la lucha contra la corrupción. Y en ese extremo, señor presidente, creemos que es necesario que se... Continúe. Para terminar, señor presidente, que se den los recursos necesarios a la Contraloría General de la República a fin de que puedan implementar los jefes y funcionarios de los órganos de control institucional en cada una de las provincias del país. De otra manera, señor presidente, esto de la lucha contra la corrupción solamente va a quedar en palabras. Y indudablemente que tiene que ser un esfuerzo, así como viene dándose el crecimiento económico del país, también tiene que darse el control en forma efectiva por parte de la Contraloría General de la República. Señor presidente, muchísimas gracias. Congresista Becerril. Congresista Becerril. Está en la lista, congresista, que usted mismo mandó. Con mucho gusto, congresista Chacón, solo que yo estoy cumpliendo con el rol que se me había presentado. Gracias, presidente. Usted siempre tan amable. Le doy una interrupción al congresista, si usted lo permite, Rolando Reategui, y la otra interrupción al congresista Tapia. Congresista Reategui. Gracias, presidente. Gracias, Cecilia. Solamente para pedir una disposición transitoria final, autorizar la transferencia de recursos de la reserva de contingencia
al proyecto de puesta en valor de los recursos naturales y culturales del complejo arqueológico de las Huacas del Sol y de la Luna, que forman parte del pliego 512 de la Universidad Nacional de Trujillo, la suma de 1.800.000, recursos que servirán para la puesta en valor de la conservación de dicho monumento histórico. Gracias, presidente. Congresista Tapia. Presidente, solicito una disposición complementaria. En la provincia de Santa Cruz, Utillaco, pistas y veredas. En Utillaco, agua potable y disposiciones sanitarias discretas. En Santa Cruz, Sexy, agua potable y creación de saneamiento básico. En Chugur, agua potable y saneamiento básico en Chencho. En Chugur, en Coyunde, Perlamayo, Chugur, agua potable y letrinas. Y en Niepos, pistas y veredas de Centro Poblado del Naranjo. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Cecilia Chacón. Congresista Chacón. Gracias, presidente. Señor Premier, la ejecución presupuestal del Gobierno central ha sido en este año únicamente del 67.9%, menos que los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Más allá de lo que hemos escuchado en los últimos meses, por no decir en los últimos años, de la incapacidad de gasto que existe en el interior del país, y ahora nos damos cuenta que la incapacidad de gasto del Gobierno central es mucho mayor. Y en ese sentido, señor Premier, quiero señalar puntualmente lo que está sucediendo tanto en el Ministerio de la Mujer como en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En el Ministerio de la Mujer, señor Premier, a través de la Presidencia, ha habido un incremento solo del 6%, se podría decir que no es mucho, solo 6% del presupuesto del Ministerio de la Mujer, si es que lo comparamos con el presupuesto del 2013. Sin embargo, lo que es preocupante, y hasta el día de hoy no encuentro una respuesta, es que hay un incremento en personal y obligaciones sociales, pensiones, bienes y servicios, donaciones, etcétera. Pero el 60% del total del incremento del Ministerio de la Mujer, 60%, está en otros gastos. Y hay 3 estrellitas y un pie de página. Y en esas 3 estrellitas dice, incluye mayores recursos para INAVIF en acción. Yo quiero saber, señor Premier, cuál es la razón, ya que si nosotros nos vamos a lo que está sucediendo en INAVIF, lo dicho por su misma jefa y por la misma ministra de la Mujer, en INAVIF cada vez hay menos posibilidades de recibir, para dar un ejemplo, a niños en aquellos locales que están implementados para mucho más personas de las que actualmente tienen. Mi pregunta es, ¿por qué entonces el 60% de este incremento se va justamente donde los beneficiarios son únicamente 26.709 al día de hoy? Y donde vemos que el 37% del presupuesto total del sector se va justamente a INAVIF. Entonces la pregunta es, ¿por qué más presupuesto a quienes menos gente atiende? Sea la razón que sea, porque se nos va a responder, como siempre se nos ha respondido, que ellos no tienen la culpa, sino que el Poder Judicial tiene que darle a los niños, que no todos son declarados en abandono, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué entonces tanto incremento en este rubro? Igualmente, señor Premier, el presupuesto en el programa contra la violencia familiar y sexual se incrementó en el 2012 y en el 2013 en un promedio de más del 30%. Sin embargo, las cifras nos demuestran, solamente para hablar del feminicidio, que el feminicidio ha aumentado alarmantemente en el último año, al igual que el intento de feminicidio. Entonces la pregunta es, ¿por qué más presupuesto? Y este aumento de presupuesto no va acompañado de un cambio de política, porque obviamente lo actual no está funcionando, señor Premier. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Yo quisiera saber por qué no existe un cambio de la gestión que acompañe al incremento de este presupuesto. ¿Por qué, por ejemplo, no hay políticas ni programas diseñados para brindar a las mujeres posibilidades de independencia económica, por ejemplo, que está comprobado que es una de las razones por las que, o que genera, o que sería caldo de cultivo justamente para la violencia familiar? Y de la misma manera, señor presidente,
el poco presupuesto que existía para la prevención y tratamiento del uso de drogas, lo cual es un factor sumamente importante en lo que se refiere a la violencia familiar y sexual, ya no existe en el Ministerio de la Mujer. Quisiéramos saber cuál es la razón y a qué otro sector ha ido, porque no puede ser posible que no tengamos un sol de presupuesto justamente para evitar casos de violencia sexual y familiar como consecuencia del uso de drogas, por ejemplo. E igualmente en el Ministerio de Inclusión Social, señor ministro, se ha aumentado el presupuesto total del sector en un 21%. Continúe, congresista. Gracias, presidente. En un 21.3%. Y se ha aumentado en los diferentes programas sociales como Pensión 65, Foncodes, Cuna Más, etc. Y en Cali Huarma, justamente donde hay la mayor cantidad de denuncias, el incremento de ese 21.3%, señor Premier, es de 56.4%, insisto, a pesar de las denuncias. Y cuando hemos escuchado a la ministra habla, vamos a hacer, vamos a contratar, vamos a mejorar. La pregunta es, entonces, ¿cómo ha hecho su presupuesto? Si no hay realmente ninguna acción concreta que se sepa que se va a realizar. Y la otra pregunta es, ¿y el presupuesto por resultados se premia a aquel programa con más denuncias, con más escándalos, con más intoxicados, con un aumento dentro de ese presupuesto de 56.4%, dentro de lo que es el incremento justamente al programa que tal vez menos bien está haciendo, señor Premier? Continúe, congresista. ¿Dónde queda, insisto, el presupuesto por resultados? Aquí de lo que se requiere, y esperemos que así sea, no solamente, insisto, un aumento en el presupuesto, sino un cambio integral del programa, un rediseño del mismo, que es algo que hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo. Mientras el gobierno y el ministerio no reconozca efectivamente que las cosas no están andando bien, pues definitivamente no van a haber mejoras en ese sentido. E igualmente, señor ministro, yo quisiera pedir, además, una disposición complementaria para migraciones. En el 2012 se registraron 3.400.000 visitas, ingresos, y en el 2012 se ha registrado 12 millones, más de 12 millones, y esperamos que siga viniendo mucha más gente. Entonces es lógico, señor Premier, que se incremente el número de personas que trabajan en migraciones. Y es por eso que ya sé que lo han solicitado, yo le voy a hacer llegar una disposición complementaria. Culmine con eso. Se exonere por única vez a la Superintendencia Nacional de Migraciones de lo establecido en el artículo 6 para que puedan aprobar la escala remunerativa y contratación de más personal. Y para culminar, señor presidente, quisiera hacer un pedido. En mi región, en la región Cajamarca, lamentablemente sabemos que los recursos han disminuido considerablemente, sabemos el porqué y lamentamos que haya sido así. Sin embargo, señor Premier, a través de la mesa, nos gustaría que puedan incluir más proyectos y más códigos de SNIP en este presupuesto y ojalá se pueda realizar, como el código de SNIP 241949 230285, que es la Municipalidad Distrital de La Esperanza, la 213168 en la provincia de Cutervo, en Jaén 230346, igualmente en Santa Cruz 229902, 211083, igualmente en Cutervo, y continúe. Gracias, presidente. Y el 172915, que es en Porcón Alto, Cajamarca. Señor Premier, todos los peruanos y todos los congresistas estoy seguro que lo que queremos es que se pueda ejecutar este presupuesto al 100% y que por primera vez, bajo el trabajo que usted tiene como Premier y bajo su responsabilidad, esperemos y hagamos votos para que así sea, porque la ejecución
de este presupuesto será el resultado de una buena gestión que esperemos que tenga. Pero más allá de eso, significará que los ciudadanos peruanos podrán beneficiarse de los recursos que estamos generando. Porque creo que es peor no tener y por eso no dar para mayores proyectos que tener dinero y no ejecutarlo, señor Premier. Eso sí es una vergüenza. Gracias, presidente. Congresista Daniel Abugataz. Muchas gracias, señor presidente. Saludando al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía. Yo quiero, antes que nada, reiterar un pedido que formularon de mi despacho, donde trasladamos las solicitudes del Consejo Distrital de Pomalca, un proyecto de drenaje fluvial que es urgente, que está registrado con el SNIP 176684. Después hemos trasladado igualmente un pedido a la Municipalidad de Huaura, en Lima, una medida de rápido impacto en Emapa Huacho, bajo el SNIP 11725. Igualmente hemos corrido traslado de los SNIPs 188682 de la Municipalidad Provincial de Tumbes, en Tumbes, y el SNIP 250906 de la Municipalidad de Lauricocha, en Ayacucho. Yo espero que puedan incorporarlos dentro de las obras que están planificadas de acuerdo a la disponibilidad de recursos que determine posteriormente el Ministerio de Economía y Finanzas con el presidente de la Comisión. Sí, adicionalmente hemos recibido una solicitud que voy a permitirme leer, una propuesta de una